supiera, para que trate de no faltar el próximo domingo, porque el Señor ha puesto algo muy, no es que hoy no lo haya puesto, sino que es para mí, y se lo voy a explicar el otro domingo. Es muy especial el pasaje que sigue después del de hoy, pero el de hoy está en Marcos 3:7 al 12, y lo puede leer conmigo, por favor, y dice así: Jesús se retiró al lago con sus discípulos, y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, también acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es espada de doble filo, es martillo, es pan, es alimento, es el agua que si bebemos de ella no volvemos a tener sed, es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, es más dulce que la miel. Son tus testimonios certeros, evidentes. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Y por eso hoy, Señor, la tomamos, la leemos con gratitud y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que la inspiraste y que la escribiste, que hoy con ella nos redargullas, nos edifiques, nos moldees, nos levantes, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad y esta bendición. En el nombre de Jesús te pido en lo personal que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida, hermana Dorita, qué bueno verla de nuevo. Gracias a Dios por su vida, qué bueno que siguió mejor. La hermana Dorita estaba algo afectada de salud, pero ya está bien repuesta. Gracias a Dios por su vida. Con este pasaje, hermanos, hoy abordamos un tema que no es que yo le haya puesto, sino solo extraje una frase del pasaje que dice: tengan siempre lista la barca. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Fue la instrucción de Jesús a sus discípulos: tengan siempre lista la barca. Y ese es el tema. Pero con ese tema y con este pasaje nos permite abordar una de los sesgos, diría yo, de los desvíos que ha tenido el evangelio moderno, aunque no es tan moderno el desvío, pero en los últimos tiempos ese desvío, ese sesgo se ha hecho como más profundo, como más drástico, como más fuerte. Y ahorita les voy a explicar en un momento por qué, o de qué estoy hablando. Primero, usted pudo notar en el pasaje que hay una ratificación, una confirmación total de la autoridad y el poder de Jesús sobre todo, sobre enfermedad, sobre demonios, sobre espíritus inmundos, sobre la palabra, sobre los fariseos, sobre todo. Muchos, dice el pasaje, versículos del 10 al 12, habían sido sanados. La gente quería tocar a Jesús, se le abalanzaba, dice literalmente, se le lanzaba encima. Los que tenían pestes, los que tenían enfermedades, los espíritus inmundos se arrodillaban delante del Señor, delante de Jesús, y lo reconocían como el Hijo de Dios. Lo hablaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Era entonces evidente, hermanos, que la autoridad de Jesús había sido confirmada de varias formas, de muchas maneras. Por medio de sanidades que él había hecho, de milagros, de portentos, de liberaciones y de la propia predicación del evangelio, que Jesús lo hacía como quien tiene autoridad, no como los escribas, que también lo leímos en el evangelio de Marcos. Las evidencias entonces eran cada vez conocidas por más personas.
y especialmente por las personas que necesitaban ser sanadas, que reconocían su condición, buscaban a Jesús. Y eso había hecho que mucha gente se enterara de esto y viniera de muchos lados, que ahorita vamos a ver de dónde venían. Por lo tanto, hasta este punto del Evangelio de Marcos capítulo 3 y versículos del 7 al 12, vemos confirmada por la palabra del Señor que la enseñanza, que la autoridad más bien, que el poder de Jesús estaba más que confirmado, más que comprobado, más que experimentado por mucha gente, y por eso muchos acudían a él. Entonces este pasaje en primera instancia es una ratificación de la autoridad, del poder de Jesús y de su identidad como hijo de Dios. Sí me sigue, ¿verdad? Ahora, esto implicó ciertos riesgos, hermano. Esto implicó ciertas cosas riesgosas. Y vemos en los primeros versos del 7 al 9, en su primera parte, dice: Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, también acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón, por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran. Y de ahí viene la instrucción, hasta ahí lo voy a dejar. Los riesgos muchas veces, hermanos, que suceden para las personas como Jesús. Jesús pues no era solamente una persona común y corriente, sino que es el Hijo de Dios. Pero él estaba haciendo una obra que hoy personas, individuos, hombres y mujeres hacemos o continuamos haciendo para la gloria del Señor. Entonces el riesgo, hermanos, al que Jesús se enfrentó fue al riesgo de la fama, al riesgo de que empezaron a conocer lo que Dios hacía a través de él, de lo que él hacía, sanando, liberando, haciendo milagros, portentos, enseñando con autoridad. Entonces el riesgo fue la fama, fue el que la gente lo empezó a seguir por lo que él hacía. Y obviamente la gente tenía necesidad y por eso quería, como dice el pasaje, hasta abalanzarse sobre él, tirársele encima, tocarlo. Y nos describe el verso 8 que vino gente de todos lados. Dice, ahí menciona Galilea. Bueno, él estaba en Galilea, estaba a la orilla del mar de Galilea. Estaba en una cerca de, ¿se acuerdan que eso lo vimos? Estaba cerca de, o en una ciudad, radicado en una ciudad que se llama Capernaum o Cafarnaum. Ahí era su centro de operaciones, que está a la orilla literalmente del ese mar, que no es un mar, es un lago, pero se le dice mar de Galilea. Ahí estaba Jesús radicado y de ahí se movía a diferentes lugares, aldeas, a predicar y a hacer lo que estaba haciendo. Él no hacía otra cosa, hermano. Él no hacía otra cosa que predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios y hacer milagros. Ese era lo que él hacía y hablaba y predicaba el acercamiento del reino de los cielos a las casas, a las personas. Entonces dice que vino gente de Galilea, que era el lugar cercano, de Judea y Jerusalén, que era al sur de donde estaban ellos, de Idumea, que era al oeste, del otro lado del Jordán, que era el este, y también habla de las riberas de Sidón y Tiro, que era al norte. Entonces, en otras palabras, si usted lo quiere poner sencillo, la gente que venía a ver a Jesús era del norte, del sur, del este y del oeste. O sea, su fama se había extendido de tal manera que la noticia de lo que Jesús hacía ya había llegado al norte de Capernaum o de Galilea, donde él estaba, al sur hasta Jerusalén, había llegado al este y al oeste, al otro lado del Jordán y hasta Sidón y Tiro. Entonces estamos hablando de que entonces ya la gente no era la gente nada más de la comunidad, la gente del vecindario, la que llegaba, sino ya era como dice ahí, un gentío. Así dice, ¿verdad? Era un gentío, en otras palabras, un montón de gente, en otras palabras, toda la majujá. O sea, todos llegaban de todos lados a ver a Jesús,
a que Jesús orara por ellos, a que Jesús los tocara, porque había mucha necesidad, había necesidad de salud, de sanidad, había necesidad de liberación, había necesidad de escuchar ese mensaje poderoso, y la gente llegaba y se agolpaba, pero eso provocó el riesgo sobre Jesús de la fama. Por supuesto, en Jesús eso no hizo nada, porque él fue tentado en todo, pero no pecó, así dice la Biblia, ¿verdad? Pero para un ser humano, como decimos en Chapín, para un simple mortal como nosotros, eso nos puede afectar, hermanos. Eso nos puede tumbar, eso nos puede mover el piso. Cuando dicen, es que yo quiero ir ahí a oír al hermano a predicar, o quiero que tal hermano ore por mí, o quiero que tal hermano escuchar la prédica de tal hermano, y eso se vuelve, se lo voy a poner ahora en los términos de este tiempo, eso se vuelve viral. Jesús se volvió viral. No había, por la gracia de Dios, en ese momento nada de eso, ¿verdad? Hoy estamos llenos de cosas virales y de virus también, pero no en las computadoras, sino poquito aquí en el cerebro. Entonces dice, vuélvanlo viral. Eso se volvió viral. Toda la gente sabía y quería llegar ahí, quería conocer, oír, ser tocado, ser ministrado, que oraran por ellos, porque Jesús sanaba, porque Jesús liberaba, porque Jesús predicaba de una forma diferente, poderosa. Pero el riesgo para el corazón del hombre cuando eso sucede es que una de dos, ¿verdad? O nos la creemos y creemos que nosotros somos los especiales y que nosotros somos los que tenemos el poder para hacer esto o aquello, o que somos tan usados por Dios que lo merecemos, y que entonces que la gente haga cola, pues, y ¿verdad? Todos aquí en colita, hermano, vamos a orar por ustedes. Y a veces también el otro riesgo es la adulación, que la gente empieza a adular, empieza ya no solo a hablar bien, sino a adular al hombre, a adular al ser humano, y a confiar en el hombre. Que confiemos en Cristo, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, eso es lo que la palabra está enseñando. Pero cuando ese hombre no es Cristo, sino es otro hombre cualquiera, por muy usado de Dios, por Dios que sea, por muy famoso, conocido en las redes, en los canales, por muy hermanos, lo que usted quiera, cuando empezamos a confiar en ese hombre y a poner nuestros ojos en ese hombre, entonces corremos el riesgo de adularlo, y él corre el riesgo de aceptar la adulación, y entonces nuestra confianza sale de la mano, del brazo poderoso de Dios, y empezamos a confiar en un hombre. Y dice claramente en Jeremías que es maldito el que confía en un hombre, pero es bendito el que confía en el poder y en la mano poderosa de Dios. Entonces Jesús sabía de ese riesgo, y el otro riesgo era que Jesús en algún momento se los dijo, ¿verdad? El otro riesgo es que lo buscaran solo por lo que les daba. Ese era el otro riesgo. Como Él los sanaba, como Él los liberaba, como Él les predicaba bien, entonces lo buscaban por los beneficios que daba el ir a Jesús. Y por supuesto que hay beneficios por seguir a Dios, por seguir a Jesucristo. Claro que los hay, hermanos, pero lo que tenemos que revisar nosotros en nuestra intimidad, en nuestro interior, es cuál es la motivación que no obres en mí. Señor, aquí estoy para que me des el trabajo que no tengo. Señor, aquí estoy para que sanes la enfermedad de mi familiar. Señor, aquí estoy, obres en mí. Señor, aquí estoy para que me des el trabajo que no tengo. Señor, aquí estoy para que sanes la enfermedad de mi familiar. Señor, aquí estoy porque no tengo. Señor, aquí estoy para que sanes la enfermedad de mi familiar. Señor, aquí estoy para que me liberes y yo me sienta bien y me sienta mejor. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con nuestra motivación, porque nosotros debemos aprender a buscar a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él da. El ser humano, hermanos, el cristiano más bien, el cristiano no puede medirse por lo que hace, sino por lo que adora. Y si nosotros adoramos al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, y lo reconocemos, lo vamos a buscar en ese sentido de adoración, de búsqueda genuina de Él. Por supuesto sabemos que hay beneficios, por supuesto sabemos que hay promesas, que hay bendiciones. Hoy en la mañana en el preservicio con los hermanos hablábamos de Efesios 6:2, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Y comentábamos, ese mandamiento tiene una promesa, y la promesa es: si honramos a padre y madre, entonces se alargarán nuestros días y todo nos irá bien. Pero creo, hermanos, también de que debemos honrar al padre y a la madre, y qué bueno que hoy es el día del padre, y feliz día del padre para todos los padres. Gracias. Pero no los debemos honrar solo porque son buena gente, porque me da pisto, porque así consigo la herencia. No, lo honramos porque la Biblia dice que los honremos. Y hay una consecuencia maravillosa: todo nos irá bien y alargaremos nuestra vida sobre esta tierra. ¿Qué le parece? También a las madres hay que honrarlas, pero en el orden es a padre y a madre. Ya no les gusta. Pero mire qué maravilloso esta palabra. Entonces, el Señor sabía esos riesgos, y como sabía esos riesgos, la forma, hermanos, tan especial de Él está en el verso 9 y segunda parte. Mire lo que el Señor mandó. Voy a leer todo el versículo 9. Por causa del gentío, de la muchedumbre, de la mara, de todo el tumulto de gente, y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y ese es el tema de hoy: tener siempre lista una barca. La razón lógica y la razón en el pasaje es, ahí lo dice el mismo verso: para evitar ser apretujado, para evitar ser sofocado por el montón de gente, para evitar esa muchedumbre que era provocada o motivada por la fama y quizás por los beneficios que Jesús daba. Les dijo una instrucción, hay solo una instrucción en ese pasaje, y es: discípulos, mantengan siempre lista una barca. Y esa instrucción es para nosotros hoy. Mantengan, hermanos y hermanas, siempre lista una barca. Ahora, es interesante porque al analizar, hermanos, la barca y seguir esta instrucción de tener siempre lista una barca o la barca se menciona por lo menos 75 veces en el Nuevo Testamento, y tiene varios significados y usos que yo le voy a invitar a que analicemos o leamos aquí en el Nuevo Testamento. Primero, lo más obvio, Mateo 9:1. Mateo 9:1 dice: después de esto Jesús subió a la barca y cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Acompáñeme a otro pasaje para reforzar este. 14:22 de Mateo. 14:22 de Mateo dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Lo primero, lo más sencillo, lógico y fácil de entender es que la barca sirve para transportarse donde hay agua, ¿va, hermano? Y como ellos vivían a la orilla de un mar, de un lago, era como que vivieran, no voy a mencionar a Matitlán porque ya no parece tan lago, voy a decir Atitlán, que todavía es medio lago. Es como que viviéramos a la orilla del lago de Atitlán. Ustedes son de por allá, hermanos. Y verdad que cuando uno vive a la orilla del lago de Atitlán, algo que tiene que tener es un barquito, una barca, un cayuco, algo para moverse en el agua, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la gente ahí se transporta, los que viven alrededor de un lago se transportan en una barca. Entonces la barca, el primer significado de la barca es que es un medio de transporte. Sí, ok. ¿Qué más? Marcos, regresemos a Marcos, solo que capítulo 1, versículo 20, que ya lo pasamos, ya lo predicamos, pero lo recuerdo ahora. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. También la barca en la Biblia, hermanos, significa el lugar donde Jesús desafió y llamó a varios de sus discípulos. Los llamó porque para ellos, como en el caso de los hijos de Zebedeo, la barca era un medio no solo de transporte, sino era un medio de producción, era un medio de negocio, era su negocio. Ellos eran pescadores y entonces para ser pescadores necesitaban barcas, porque con eso pescaban, era su machete, pues, ¿sí? Entonces allí en medio de una barca Jesús también hizo llamados, hizo desafíos a varios de sus discípulos. Ese es el otro significado de la barca. Otro más,
Juan 21:6, siguiendo la misma idea que le acabo de decir de medio de producción o de trabajo. En Juan 21:6 dice: Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no lo podían sacar. Y ese es solo para mencionar uno. Pero en la barca, y la barca fue testigo de muchos milagros de Jesús. Y este que acabo de leer es uno nada más, pero hay más. En la barca, de la barca se bajó Pedro para caminar sobre el agua. A la par de la barca Jesús iba caminando sobre el agua y ellos se asustaron y dijeron: un fantasma. Y ellos desde la barca dijeron un fantasma, y Jesús les respondió: no tengan miedo, soy yo. Desde la barca Jesús se levantó cuando lo despertaron que estaba dormido, y levantó la mano y calmó la tempestad. Entonces la barca fue testigo de milagros de Jesús. Y la instrucción es, por favor, recuérdenla: tengan siempre lista una barca. ¿Qué más significa la barca? En el Nuevo Testamento, en la vida y ministerio de Jesús. Mateo 8:24. Vayamos a Mateo 8:24. Mire lo que dice Mateo 8:24. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, o sea Jesús, dormía. Y en ese sentido fue que Jesús se lo dijo en la instrucción de Marcos 3 a sus discípulos: miren, hay tanta gente, muchachos, y está viniendo tanta muchedumbre a querer buscarme, a querer hablarme, a que ore por ellos, que quiero que tengan lista una barca, porque de vez en cuando me tengo que ir en la barca para poder descansar. Era el único lugar, o llegó a ser en algún momento, un lugar de descanso para Jesús. Porque cuando el que acabamos de leer, Jesús estaba dormido en la barca, estaba descansando. Él necesitaba descansar y a veces no encontraba descanso en las casas de las ciudades o aldeas donde iba, porque era tanta la gente que quería ir con él, que en medio del lago de Galilea, del mar de Galilea, en la barca, ahí encontraba descanso. ¿Qué más? Mateo 14:33. Este es muy interesante. Mire también para qué se usó la barca. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La barca también se convirtió en cierto momento un lugar de adoración a Dios. ¿Se da cuenta? No dice que se bajaron, sino dentro de la barca lo adoraron y lo reconocieron y dijeron públicamente ahí en la barca: tú eres el Hijo de Dios. Entonces también era un lugar, sí, de descanso, sí, medio de trabajo, sí, medio de transporte, sí, un lugar donde el Señor desafió y llamó a discípulos, lugar de descanso, ya dije, pero también un lugar de adoración. También un lugar, Marcos 4:1, que pronto vamos a llegar ahí, pero vayamos a Marcos 4 y versículo 1, dice: Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó ahí mientras la gente se quedó en la orilla. En otras palabras, mire, eso sería como que si viene Jesús acá y todos saben que viene Jesús, esto no cabe, cada vez gente más aquí, para y Jesús tiene que parar allá, y después ya no cabe y se va allá, y después se tiene que salir y predicar desde allá. Era tanta la gente que se subió a la barca y desde la barca predicó, siguió enseñando, siguió predicando. Entonces no solamente fue un lugar de adoración a él, sino un lugar de predicación de la palabra. Por favor, tómenlo en cuenta, porque ahorita voy a llegar al punto medular de la enseñanza que yo le decía hace un rato. También, eso lo acabamos de leer en Marcos 4:1. Y fue el lugar, ya le dije, eso ya lo había dicho, donde varios discípulos fueron llamados, pero también el lugar donde regresaron cuando Jesús, ellos lo creyeron muerto y que pensaron que ya no iba a regresar. Juan capítulo 21 y versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada.
Esa decisión, esa actitud la tomó Pedro y los discípulos cuando vieron que Jesús ya había muerto y dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que regresar a hacer lo que sabíamos antes. ¿Y qué sabíamos hacer antes? Pescar. Y para pescar necesitamos una barca. Entonces se regresaron a la barca para darle el uso, digamos, acostumbrado, que era nada más pescar. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Por favor, no pierda el hilo de este asunto. Entonces, como el caso que estamos viendo en Marcos, y regresemos a Marcos capítulo 3, el Señor les estaba dando la instrucción a los discípulos que tuvieran una barca lista, porque Él quería escapar del bullicio de la gente, de la fama que le había provocado todo lo que Él hacía y enseñaba. Entonces también era un medio para estar tranquilo, para no estar en la aglomeración de la gente. Ahora, tomando en cuenta toda esta enseñanza bíblica de la barca, hermanos, entonces si usted lo quiere resumir conmigo, o si usted me ayuda, dijimos que la barca era un medio de transporte, un medio de producción, una herramienta de trabajo, un lugar para descansar, un lugar donde se vieron milagros, el lugar desde donde Jesús desafió y llamó a varios de sus discípulos, un lugar para adorar a Dios, un lugar desde donde se predicó la palabra de Dios, un lugar donde regresaron los discípulos a volver a tomar las redes y la barca para volver a pescar, porque pensaban que Jesús había muerto. Y para Jesús, en el momento que da la instrucción en Marcos, un lugar en el cual podía él salir, zafarse de la aglomeración de la gente y descansar, que ya vimos que también él dormía en la barca. Ahora, ¿a dónde va? ¿A dónde apunta todo esto? Yo le dije al principio que esto nos lleva a pensar en un sesgo que hoy, que siempre ha estado ahí, pero hoy como que se ha ahondado más ese sesgo. Y ese sesgo es, hermanos, en el Evangelio, pensar que hay dos tipos de vida, o dos tipos de cosa, o dos tipos de situación en la que todo cristiano se encuentra. Entonces hemos separado, y ese es un engaño porque eso no es bíblico, hemos separado nuestra vida en lo material, lo carnal y en lo espiritual, ¿sí? Y hemos limitado el poder de Dios solo al culto, solo al servicio. Y por eso tenemos tanta expectativa de llegar al culto para ver qué pasa, a ver qué dice Dios, a ver qué sucede, a ver quién es sanado, a ver quién es liberado, a ver quién recibe a Cristo, a ver cuántos se entregan al Señor. Y pensamos, y hemos llegado a pensar, y lamentablemente eso hemos hasta enseñado desde los púlpitos, que solo en los cultos el Espíritu Santo se mueve, y solo en los cultos Dios salva y sana, y solo en los cultos Él liberta. Y entonces eso ha ayudado a la separación griega, porque ese es un pensamiento griego, no es un pensamiento cristiano, ni mucho menos la mente de Cristo. El pensamiento griego de tener el alma o el espíritu por un lado y el cuerpo por el otro, y no importa lo que haga con el cuerpo mientras el alma se salve. Y eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Eso no es lo que Jesús enseñó. Y por eso la barca es preponderante, es principal, es importante que hoy la tomemos. Hermanos, si nosotros seguimos diciendo y pensando, mire, pues yo escribí algunas formas de hablar que tenemos. Decimos separar nuestra vida en dos, como le decía antes, sacando varias áreas de la vida, de nuestra vida a Jesús. Entonces decimos, por ejemplo, Jesús, una cosa es el trabajo y otra cosa son las cosas de Dios. Ese es un dicho que tenemos. Decimos también nuestra vida secular y nuestra vida espiritual. Decimos matrimonio civil y matrimonio religioso. Mire pues cómo vamos hablando. Y es esa forma de hablar y de concebir las cosas denota esa separación, esa doble vida, digamos, que pensamos tener. O decimos, vamos a tener una actividad espiritual y una social. Entonces en la social nos podemos maltratar, insultar, tirar el pelo, porque como uno es espiritual. Mire pues a dónde nos está llevando la cosa, ¿verdad? Y entonces de esa forma también a veces se ponen los ojos en los ministros de Dios, en los pastores y ministros, se dice, es que este hombre sí es un hombre de Dios. Y cuando dice, este sí es un hombre de Dios, eso quiere decir que yo, o el que lo está diciendo, no es un hombre de Dios.
Pero él sí, porque es que él predica todos los domingos y mire cómo se prepara, y de plano que ha de orar 60 horas al día, no, pues solo 24 hay, ¿verdad? Y es que qué tremendo, cómo sabe, y yo no sé nada. Pero yo voy a que me den para que, entonces hacemos una separación, hermano. Insisto, esto no es nuevo, pero últimamente eso se ha ahondado, se ha profundizado más. Entonces, hermanos, la barca nos enseña. La barca era, yo dije, el machete de varios de los discípulos. Ellos eran pescadores. Y Jesús, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo el que dijeron: Señor, para tener más cuello contigo, aquí está mi barca, te la presto, venite aquí. Es bien chilera, es tipo yate, tiene su jacuzzi. No. Fue Jesús el que dio la instrucción: tengan siempre preparada una barca. Tengan siempre preparada. A ver, ¿eso qué quiere decir, hermanos? No se nos olvide que en todo momento, en todo lugar, en nuestro medio en donde, por eso dije, ¿para qué servía la barca? Cuando estamos transportándonos, cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando, cuando es el lugar donde trabajamos, es nuestro medio de vida, nuestro medio de producción. Allí se predica la palabra de Dios. Oiga pues, allí el Señor hace milagros. Allí el poder de Dios se manifiesta sanando y calmando tempestades. Ahí el Señor descansa y reposa en medio de los lugares más insólitos donde nosotros pensamos: no, pero aquí no está Dios, aquí es un nido de demonios. Perdóneme, hermano, lo que acabamos de ver en todo lo que llevamos del Evangelio de Marcos es que los demonios se le hincaban a Jesús. Entonces no importa si estamos metidos hasta en la misma fauce del enemigo, si estamos con Jesús en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestra forma normal de vivir, esos demonios se siguen hincando a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos, hermanos, separar las cosas. No podemos decir: es que ahorita voy a comer y eso es una actividad física, material, que no tiene nada que ver con Dios. Perdóneme, el que le dio ese plato de comida es Jesucristo. El que le hace que le caiga bien y usted lo pueda masticar y tragar es Jesucristo. El que le dio los dientecitos para masticar esos chicharrones es Jesucristo. Y el que hace que en el estómago le caiga bien y todos los jugos gástricos hagan pedazos esa comida es nuestro Señor Jesucristo. Él lo hace todo, y por eso oramos. No oramos por religiosos, no oramos así: mucha, pero es que aquí es McDonald's y es el mundial, que montón de gente, oremos rapidito, Señor, gracias por la comida y estas hamburguesas, amén, démosle pues. No, hermano. El Señor Jesucristo está ahí en medio de ese McDonald's, y cuando usted llega, usted lo honra a Él, porque es la barca donde usted está comiendo. Hermano, cuando usted llega a su trabajo, a su oficina, a su clínica, a su bufete, a su taller, a su negocio, a donde usted trabaja, allí es su púlpito. Hermano, eso es lo que predicaron los reformadores en 1517. Porque se había hecho tal separación en la iglesia en ese momento que la curia o los sacerdotes eran casi ángeles, y no podían, hablaban hasta otro idioma, hasta predicaban en otro idioma, y entonces la gente tenía que ir con ellos para que solo ellos oraran, que solo ellos hicieran, que solo ellos sabían, que solo ellos y ellos mandaban y decían: usted tiene que orar tal cosa, decir tal otra, y dar esta ofrenda para hacer. Entonces ya eran semidioses. Pero entonces los reformadores empezaron a decir: ¿saben qué? La palabra de Dios se predica en todo lugar, bajo toda circunstancia, en todo ambiente. Tengan siempre lista una barca. Fue la instrucción de Jesús, ¿sí o no? ¿Y cuál es tu barca, hermano? ¿Acaso tu barca no es tu casa? ¿Acaso tu barca no es tu paternidad, hoy que es el Día del Padre, con tus hijos? ¿Acaso tu barca no es tu matrimonio con tu esposa, tu esposo? ¿Acaso tu barca no es ese trabajo que Dios mismo te dio? ¿Acaso tu barca no es ese carro que Dios te dio y que a veces cuando lo queremos dedicar al Señor, sí, es que yo se lo dedico al Señor y que sea para la honra del Señor, pero se te olvida y pones un musicón ahí y vas diciendo unas
palabras en el tráfico que ahí sí tal vez el Señor se baja, ¿ah? O le aceleras a 200, que ahí hasta el ángel de Jehová dice: aquí me quedo. Eso es lo que acabo de decir, es de mi cosecha, ¿eh? No lo dice la Biblia. Acampa alrededor de los que le temen, el ángel de Jehová, ¿verdad? Y los que le temen cumplen sus mandamientos, y los del hombre. Entonces no vamos a 200 por hora. Aleluya. Está aquí conmigo, hermano. ¿Está bien? Y usamos casco en la moto, ¿verdad? Y chaleco y toda la cosa. Risa te da porque ya te he visto sin casco. Bueno, nuestros púlpitos son esas mesas de comedor, los escritorios, los bufetes, los restaurantes, nuestras oficinas, el gimnasio, los buses. Ahí Jesús sigue haciendo milagros. Él quiere seguir haciendo milagros ahí. Él quiere desde ahí predicar. Él quiere desde ahí demostrar esa autoridad y ese poder. Hermano, Él desde ahí quiere seguir echando fuera demonios, sanando enfermos y predicando su palabra en todos esos púlpitos que tenemos. Por eso, hermanos, mire, estamos ¿qué decirles? Tan infectados, voy a decir, se oye fea la palabra, pero tan infectados de esa mentalidad, ¿verdad? De que yo quiero predicar, y cuando el pastor me va a dar un tirito en el púlpito, si usted tiene un mejor púlpito que este hombre. Sí, de verdad. Porque aquí siempre vienen los mismos, pero donde usted está hay otros, ¿o no? ¿Verdad? Y esos otros, quizás de esos otros no hay alguno que no se sabe esta historia, que no sabe quién es Juan el Bautista, que no sabe cuál es el Padre Nuestro, que no conoce a Jesús. Ustedes ya conocen a Jesús, pero es mi privilegio predicarles de ese Jesús y de lo que Jesús nos está diciendo hoy, ¿sí o no? Y entonces, hermanos, mire pues, la instrucción de hoy de la palabra es clara. Por favor, no sigamos sobreenfatizando la vida de iglesia o cultos como lo único sobrenatural. Oiga cómo lo estoy diciendo. No le estoy diciendo de que ya no vengamos a la iglesia. No le estoy diciendo que ya nos congreguemos. O como me dijo un hermano anoche, me voy a enfermar un mes del estómago. El 15 de julio aparezco, pero en la tarde, porque en la mañana es la final. Entonces, ¿verdad? Entonces, no le estoy diciendo que no vengamos, esto hay que hacerlo. Pero hermanos, no limitemos a Jesús y a su Santo Espíritu a que Él actúa solo aquí, en lo que hacemos aquí. Y es cierto, hay que esforzarnos por hacer las cosas con excelencia, por hacerlo bien, por adorar bien al Señor, por ensayar los cantos, por orar para que el Espíritu Santo se manifieste, por orar para que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y sane y salve. Y cuando hagamos algún llamado, la gente se mueva por la acción del Espíritu Santo, no por la acción del llamado ni lo carismático del que está aquí al frente, sino por la acción del Espíritu Santo. Claro que creemos eso, claro que lo tenemos que seguir practicando, pero no creamos que solo aquí pasa. Hermano, esto que Jesús hacía, Él lo hacía en las casas, lo hacía en la barca, lo hacía en el monte, lo hacía en la casa de la suegra de Pedro, en la casa de Pedro, lo hacía comiendo con Zaqueo, lo hacía sentado con los fariseos, lo hacía en el templo, lo hacía en las sinagogas, en todo lugar, porque el poder de nuestro Dios, el poder y la autoridad de Jesucristo es no solamente sobre todas las cosas, sino en todo lugar y en todo momento, 24/7, en todos lados. Entonces no pensemos que si vamos caminando por la acera de nuestra calle, de nuestra casa, de nuestro vecindario, y de repente encontramos a una persona que viene enfrente y viene con una cara triste, con una cara desolada. Hermanos, desde que tal vez no la conocemos y a veces no le damos ni los buenos días o buenas tardes, pero oremos y preguntémosle: Señor, ¿tú quieres hacer algo con esta persona? ¿Tú me quieres usar a mí para algo? Tengan siempre lista una barca, porque el Señor quiere salir de la muchedumbre, de la multitud que lo sigue solo por beneficios, para seguir haciendo su obra poderosa, sanando, ministrando, liberando desde la barca. Desde esa barca que le vamos a tener preparada a nosotros. Hermanos, rompamos el esquema religioso tradicional, rompamos la mentalidad de que solo el Señor actúa en los cultos poderosos.
Los cultos no son poderosos. Óigame, la oración en sí misma no es poderosa. Las alabanzas no son poderosas. El que es poderoso es Jesucristo. Y Él quiere actuar en todo lugar y en todo momento y en toda circunstancia, en toda barca, desde toda barca. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, no pensemos que el Señor Jesucristo necesita, y ahorita vamos a terminar ya con un canto, ¿cierto o no? Sí, vamos a hacer un canto, ok. Vamos a terminar con un canto. Pero no pensemos que el Señor Jesucristo necesita cantos para actuar. No sé si me siguen. Los cantos son para glorificarlo, pero no para actuar. Él actúa en seco, va. En el momento menos esperado, desde la barca menos pensada, desde la circunstancia más inusual. Ya se imagina usted estando en el monte y el gentío y se subió a la barca y desde la barca les predicó. O estando en la barca acostado durmiendo, una actividad totalmente humana y totalmente carnal, porque necesitamos descansar el cuerpo y dormir. Lo despiertan para que calme la tempestad. ¿Sí o no? Por eso el Señor nos dice esta mañana: tengan siempre lista una barca. Tengan siempre lista su barca. Y ustedes trabajen en su barca. ¿Cuántos Jacobos, Juanes, Pedros hay aquí? Que tienen su barca, su trabajo, su negocio, su oficio, su carro, su escritorio, su casa, su mesa de comedor, su cuartito, su cama. Todos tenemos algo de eso que acabo de mencionar, ¿sí o no? O su estudio, su aula de estudio, de donde van a estudiar y a capacitarse. Esa es su barca, hermano. Y el Señor está diciendo: prepárame esa barca, porque desde allí yo quiero actuar, desde allí yo quiero sanar, desde allí yo quiero seguir predicando, desde allí yo quiero traer liberación a la gente. ¿Me sigue? Los pastores siempre decimos, y yo no soy la excepción, y constantemente lo digo: hermanos, el otro domingo vengan, tenemos culto a las 10, traiga un amigo, traiga un invitado. ¿A usted quién lo trajo? Perdón. Qué bueno. Usted tiene un mes de venir, ¿verdad? A la iglesia. Dos meses y ya trajo un invitado. 2 semanas y ya trajo un invitado. Ahí pasan ahí con él para que se les pegue un poquito, hermanos. Pero ¿sabe qué es mejor? Yo no estoy diciendo que no traiga invitados. Traiga invitados. Pero ¿sabe qué es mejor? Que llevemos a Jesús en nuestra barca y Él obre en medio de la gente alrededor nuestro. ¿Le parece? Vamos a cantar este canto y luego vamos a orar.